¿Sabías que según la Biblia los gigantes existieron? ¿Sabías cuál fue el motivo por el cual Dios envió el diluvio? ¿Para destruir a toda vida sobre la tierra? ¿Y para salvar la humanidad, Dios mandó construir un arca? ¿Y dio hasta las medidas específicas? Todas estas preguntas son respondidas en un solo capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 6, capítulo que vamos a analizar en el día de hoy. Y antes que nada vamos a ver un gráfico en donde vemos toda la sección del capítulo 5 al 11 del libro de Génesis. Génesis del capítulo 5 al 11 trata de la historia desde Adán hasta Abraham. Y allí se incluyen varias secciones que el propio libro de Génesis lo define o lo divide. Por ejemplo, ahí encontramos la genealogía o descendencia de Adán en Génesis capítulo 5 del 6 al 8. Y dentro de esta sección también, allí al inicio del capítulo 6 de Génesis, se habla acerca de la maldad de los hombres. Y luego comienza otra sección dentro del capítulo 6, del versículo 6-9 hasta el 9-29, que es la historia de Noé. Y allí es donde comienza la historia con el llamado de Dios a Noé. Luego en Génesis 7 el diluvio, en Génesis 8 el fin del diluvio y el sacrificio de Noé al Señor. En Génesis 9 vemos el pacto de Dios con Noé. Y en el capítulo 10 es donde comienza la otra sección de la genealogía de los hijos de Noé, del capítulo 10 hasta el 11 versículo 10. En donde se muestra otra genealogía de los hijos de Sem, Cam y Jafet, y al principio del capítulo 11 esta descendencia de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, es que deciden construir la Torre de Babel. Y luego, después de la construcción de la Torre de Babel, el libro de Génesis nos presenta la genealogía de los hijos de Sem y la genealogía de Taré, padre de Abraham. Y así al final del capítulo 11 es donde ya el libro de Génesis nos introduce en la próxima sección que va hasta el capítulo 25. Como vimos en el gráfico anterior, la historia de Noé no solo abarca el capítulo 6, sino que avanza hasta el capítulo 10. Las temáticas generales de Génesis capítulo 6 son, por un lado, la multiplicación y la maldad del ser humano sobre la tierra, y por otro lado, la respuesta de Dios a eso con el juicio y la historia de Noé. Y podemos dividirla en las siguientes secciones. Primero, se habla acerca de la multiplicación de la humanidad en los versículos del 1 hasta el 4. Y luego, el relato nos coloca o nos describe la maldad del hombre en la tierra. Luego, en los versículos del 9 al 12, se nos introduce o se nos presenta a Noé, quién era Noé y su historia. Y se vuelve a hablar acerca de la corrupción de la tierra. Y de los versículos 13 al 21 se nos habla del llamado de Dios a Noé. Y finalmente, el último versículo nos presenta la respuesta de Noé a este llamado. Ahora vamos a enfocarnos en la primera sección de Génesis capítulo 6, en donde se nos habla de la multiplicación del ser humano y también allí aparece la referencia a los gigantes que habitaban en la tierra. Vamos ahora a la primera sección de los versículos 1 al 4. Allí el libro de Génesis nos dice lo siguiente. Y sucedió que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Y vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahvé: mi espíritu no durará por siempre en el hombre, puesto que es de carne, no vivirá más que 120 años. En aquel tiempo, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas del hombre y engendraron hijos, habitaban la tierra los gigantes. Se trata de los famosos héroes de antaño. Primeramente vemos el cumplimiento de la promesa de Dios en Génesis 1:28, en donde la humanidad siguió multiplicándose sobre la faz de la tierra. La promesa o la bendición de Dios es esta, Génesis 1:28, y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse y multiplíquense y llenen la tierra.
Luego el relato habla de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Bien, algunos consideran que estos hijos de Dios eran seres celestiales, similares a los ángeles, seres que son mencionados como los ángeles en Job 38:7 y el Salmo 29:1. Pero este argumento contradice las palabras del Señor sobre la naturaleza espiritual de los ángeles. En Mateo 22, 29-30, allí leemos: Jesús le respondió: el error de ustedes es que no reconocen las Escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Con esto aprendemos que los ángeles son seres totalmente diferentes a los seres humanos, si bien a veces toman forma corpórea, pero este texto no hace referencia a esto, sino que este texto hace referencia a los setitas, o sea, los descendientes de Set, que invocaron el nombre de Yahvé, como leemos en Génesis 4:26. ¿Y las hijas de los hombres quiénes serían entonces? Eran las descendientes del linaje de Caín y de otros descendientes de Adán no mencionados en la genealogía de Génesis capítulo 5. Otro punto a destacar aquí es la palabra que Dios dijo que su espíritu no durará y de que el ser humano no vivirá más de 120 años. Este versículo viene como respuesta a la longevidad de las personas en la lista de Génesis capítulo 5, en donde la mayoría de los descendientes de Adán vivían por 900 años. Y en el versículo 4 se nos habla acerca de que en la tierra habitaban los gigantes, conocidos también como Nefilim. Eran personajes que se caracterizaron por sus hazañas. Y en la Biblia aparece mucha referencia a los gigantes, incluso después del diluvio, como leemos en Números 13:33, por ejemplo. Allí vimos también gigantes, son los descendientes de Anac, esa raza de gigantes. Ante ellos, nosotros nos parecía que éramos como langostas, y a ellos también así les parecíamos. Y hay más referencias a gigantes en el Antiguo Testamento luego del diluvio en los siguientes textos que son mencionados allí. Tanto antes del diluvio como después del diluvio, en la Biblia aparecen referencias a los gigantes que habitaban en la tierra. Esto es una evidencia que no solo encontramos en la Biblia, sino también fuera de ella. Por alguna razón, estos gigantes han dejado de existir. La Biblia no nos dice el motivo por el cual esto ha sucedido, sí que nos habla de que los soldados o el ejército de David tuvo que enfrentar todavía algunos de estos gigantes. Luego, el capítulo 6 de Génesis habla o se enfoca en la maldad de los hombres, de los versículos 5 al 8. Allí el texto bíblico dice lo siguiente: Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos de sus corazones era de continuo solamente el mal. Y sintió pesar Yahvé de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahvé: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa de haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. En el versículo 5 vemos allí que la maldad de los hombres era mucha. Aquí se muestran nuevamente los frutos de la caída del ser humano en pecado, y su inclinación natural era siempre hacia lo malo. Pero esto no solo sucedía en aquellos años, sino que sucede hasta el día de hoy, como lo expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículos 28-29. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y por causa de esta maldad es que Dios sintió pesar y le dolió en el corazón hacer al ser humano. Y por eso decidió emitir su juicio: voy a borrar de la tierra al ser humano, los animales y los reptiles. Y se vuelve a repetir nuevamente que a Dios le pesa haberlos hecho. Cuando Dios creó el cielo y la tierra, Él vio que todo era realmente bueno en Génesis 1:31. Pero esta perfecta creación
ahora estaba al borde del colapso o del caos por culpa del ser humano que solamente iba en contra de la buena voluntad de Dios. Y vemos cómo en los versículos 11 y 12 nuevamente se vuelve a hacer referencia sobre la maldad y la corrupción que había en la tierra. Allí se lee: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Como vimos, aquí se vuelve a mencionar que la tierra estaba corrompida. También una traducción posible para la palabra corrompida es arruinada. Y esta es la realidad a la que la creación estará sujeta hasta el fin del mundo, como dice nuestro Señor en Lucas capítulo 17, 26 y 27. Allí el Señor dice lo siguiente: y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero no todo estaba perdido. El versículo 8 nos introduce en la historia de Noé, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé. Y en el versículo 9 la historia se centra en Noé. Dice: estos son los descendientes, que también puede ser traducido: esta es la historia de Noé, varón justo que era perfecto entre sus contemporáneos. Noé caminó con Dios y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y a Jafet. Frente a tanta maldad y desobediencia, había un descendiente de Set que invocaba el nombre de Yahvé, y este era Noé. Por eso Noé halló gracia, por su confianza en Dios, por la fe, tal y como se enseña en Hebreos 11, versículo 7. El énfasis de esta sección obviamente que está en la corrupción y la maldad del ser humano. Esto no es más que una consecuencia del capítulo 3 de Génesis, en donde, por causa de la desobediencia de Adán y Eva, entró el pecado al mundo. Y vemos cómo esto hizo que todo quede arruinado. Y esto no solo sucedió antes del diluvio, sino que también, como vimos en estos textos allí, que aún permanece hasta los días de hoy. Entonces, cuando vemos tanta maldad, tanta injusticia, esto no es algo nuevo, sino que es algo característico y una consecuencia de la maldad. Pero Dios tiene la promesa en su palabra de restaurar todo y de volver a que todo sea como fue en el principio, realmente bueno, en un cielo nuevo y en una tierra nueva que el Señor tiene preparado para nosotros. Yendo ahora a la historia de Noé, vemos que cuando se lo presenta se vuelve a usar la palabra Toledot, o sea, el autor de Génesis nos está diciendo que estas son las generaciones o la historia de las familias. La palabra Toledot tiene esta idea de anotar o presentarnos un registro, ya sea de generaciones, familias o sucesos, hechos. Así que también el versículo 9 puede leerse como: esta es la historia de Noé. Y en los versículos del 13 al 21 vemos el llamado de Dios a Noé. Y allí leemos lo siguiente: y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, con aposentos en ella, y recúbrela con brea por dentro y por fuera. Hazla de esta manera: su longitud será de 135 metros, y su anchura será de 22 metros y medio, y su altura de 13 metros y medio. Hazle una ventana, y termínala a medio metro de altura, desde la parte de arriba. Pon en su costado la puerta del arca, y hazle un piso inferior, y un segundo y tercer piso. Yo voy a traer sobre la tierra un diluvio, y destruiré a todo ser bajo el que haya aliento de vida. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto, y tú entrarás en el arca, y contigo y tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos. De todos los seres vivos meterás en el arca 2 de cada especie, un macho y una hembra, para que sobrevivan contigo. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, y entrarán contigo 2 de cada especie, para que sobrevivan. Lleva contigo de todo aquello que se puede comer y almacénalo, pues eso te servirá de alimento. Aquí el texto enfatiza en 2 partes el juicio de Dios y cómo sería este juicio de Dios. Frente a la corrupción de la tierra,
arruinada, Dios decide intervenir de una manera drástica. He decidido poner fin a todo ser. La forma por la cual Dios hará su juicio será por medio de un diluvio universal que acabará con toda vida. Y debemos tener en cuenta que Dios enviará su juicio nuevamente. Como leemos en 2 Pedro capítulo 3, versículos del 9 al 11. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes con devoción siguiendo una conducta santa? Y el instrumento de salvación era el arca, y aquí se dan las medidas del arca. El arca tuvo 22 metros de ancho por 135 metros de largo y 13 metros y medio de alto. Si bien no hay ningún versículo bíblico, pero desde los principios la iglesia se asocia con el arca. Es el arca en el cual aquellos que están en ella se salvan. Pero cuando hablamos de iglesia no estamos hablando del edificio o de la institución o simplemente pertenecer a un listado en alguna parte o en algún registro de las iglesias, sino que significa permanecer o estar en Cristo, que es la cabeza del cuerpo de la iglesia, como vemos allí en el gráfico. Y también estos textos que verán a continuación hablan acerca de la importancia de la fe. Aquel que se salva, aquel que está en la iglesia, es aquel que cree verdaderamente en Jesucristo y su salvación. En los siguientes textos se nos habla de la salvación. Hechos 16:31, allí leemos: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Marcos 16:16 aprendemos acerca de las palabras del Señor Jesucristo sobre la salvación. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y en Juan 3:18 leemos también: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, la salvación de la condenación y del juicio de Dios es de aquellos que permanecen en Jesucristo y están en la verdadera iglesia. Y en el versículo 18 el texto nos habla acerca del pacto de Dios con Noé. Dice Dios, contigo estableceré mi pacto. El pacto es una palabra muy importante en el Antiguo Testamento. Dios le extiende su pacto a Noé por su misericordia. Noé creyó en estas palabras y promesas del pacto y actuó en consecuencia, creyendo la promesa de Dios en fe y obediencia, como leemos en el versículo 22, el versículo final. Allí vemos la respuesta de Noé a este pacto de Dios. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. También el Nuevo Testamento nos presenta esta realidad, diciendo que por la fe Noé, advertido sobre todas las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Y también Noé debía llevar junto consigo todos los animales de cada especie. Vemos que el arca no solo salvaría a las personas, sino también sería un instrumento de salvación para toda la vida en la tierra. El hombre aquí como administrador debía cuidar del remanente de la creación para conservar justamente la vida o todo ser viviente sobre la tierra. En esta parte entonces se nos presenta el juicio de Dios sobre esta humanidad perdida y condenada por causa de su maldad, de la violencia, y por otro lado, la salvación que Dios ofrece por medio del arca y por medio de la familia de Noé. Noé no solo salvaría a su familia, sino también un remanente de la creación. En esta esperanza vivimos todos los que estamos en la iglesia, en la seguridad de que Dios nos salvará, de que no seremos condenados y de que no recibiremos el juicio de Dios, sino que seremos salvos porque Dios ya emitió su juicio y su castigo sobre su propio Hijo Jesucristo, y a través de Él y en Él nosotros seremos salvos y también heredaremos esa tierra nueva,
esta tierra en donde ya no habrá pecado ni maldad ni sufrimiento. Si este video te gustó, te invito a darle un me gusta y también a suscribirte a nuestro canal para seguir viendo contenido interesante. Recordamos que el objetivo de nuestro canal es profundizar en la riqueza y en el sano conocimiento de la palabra de Dios. Si tienes alguna pregunta respecto a lo que hemos visto aquí, te invito a dejarla abajo en los comentarios y te la estaremos contestando. Y te recordamos también que el documento con el cual nosotros estuvimos trabajando aquí lo dejamos abajo en la descripción del video para que lo puedan descargar. Que Dios les bendiga a todos.